sobre la iglesia, que la iglesia se va de la tierra, y se llama el tema el arrebatamiento, y bajo ese tema vamos a estar predicando. Los voy a invitar a abrir la Biblia en Primera de Tesalonicenses 4:13. Ahí vamos a estar abriendo la Biblia y vamos a estar empezando a leer. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, y su letra dice de la siguiente manera: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis, no os entristezcáis como para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Vamos a estar predicando que Dios les bendiga a todos, y vamos a estar llevando el desenlace de esta palabra. Este tema yo ya lo he predicado, pero no lo tengo en mi página, lo quiero tener en la página de YouTube, en la página que se llama Palabra Fiel y Verdadera, que estamos tratando de llevar estas prédicas como consecuencia de que en el internet hay muchas prédicas, pero muchas son falsas, y el otro objetivo es que hay muchos predicadores que dicen que son de sana doctrina. En sí yo no creo en los que dicen que son de sana doctrina, porque ahora todo el mundo dice llamarse de sana doctrina, y después salen con sus desviaciones, con sus cosas antibíblicas, y dicen que son de sana doctrina también. Entonces uno hay que ser cuidadoso, y por eso es que la página se llama, les he dicho muchas veces, Palabra Fiel y Verdadera, porque no se puede mezclar palabra de Dios con palabra de filosofías humanas. No permitimos eso. Entonces, por eso es que estamos subiendo estos mensajes y lo vamos a grabar aquí en YouTube. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Lo que el Señor quiere es que la iglesia, los cristianos verdaderos, tengan seguridad. Les está dando que se afirmen y que tengan seguridad acerca de los que duermen. Porque no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, usted, si se muere un familiar, su padre, su mamá, un hermano, un hijo, un pariente cercano, un amigo, que sabemos que todos sentimos la muerte de una persona, lo que nos quiere decir el Señor, que los consolemos, que no nos entristezcamos como las personas que tal vez
siguen una religión y no tienen a Cristo en el corazón, o como las personas ateas, que no hay esperanza. Ellos lloran y no encuentran consuelo. Se tiran encima del cadáver muchas veces, cosa que a veces es exagerado porque tal vez se portaron mal con los padres o con la familia o con la persona que murió, y a la hora que ella está muerta hacen todas estas cosas. Y el Señor aquí habla claro y dice que no nos debemos de entristecer. ¿Por qué no nos debemos de entristecer los cristianos? Porque los cristianos tenemos una esperanza y una seguridad que va a haber resurrección y para salvación. Porque ayer les hablaba yo de la resurrección de Cristo y les decía que si Cristo no resucitó, vano es el evangelio, no hubiera ninguna esperanza, no pudiera estar yo predicando el evangelio aquí. Pero como Cristo resucitó, eso me da fe y me da fuerza y me da esperanza del Señor y seguridad de la salvación. Es capaz de salvar a las personas. Y demostró, cuando Él resucitó, dice la Biblia, que muchas tumbas se abrieron. O sea que fue capaz de levantar muertos con Él y llevárselos. Voy a aclarar algo que ayer no me quedó para agarrar el origen de la prédica. Ayer no se me quedan cosas porque eso es tanto lo que hay que explicar. Porque alguien, respecto al tema de ayer, alguien me puede decir, bueno, ¿y si Cristo resucitó a los muertos? ¿Qué pasó con los que resucitó antes de que Él fuera crucificado, como Lázaro y la hija de Jairo? Y muchos, o los profetas, o el apóstol Pablo también resucitó a uno que se cayó de la ventana, que estaba escuchando el culto y se durmió. Elías también resucitó, Eliseo, resucitaron muertos. ¿Qué pasó con esos muertos? Bueno, que antes de la resurrección de Cristo, todos los muertos que fueron resucitados para un tiempo, o sea que volvieron a morir. Pero aquí estamos hablando de la muerte ya, separación completa del cuerpo y alma, y que no vuelven a resucitar, sino que no vuelven a vivir aquí en la tierra, sino que van a ser resucitados o fueron resucitados antes con Cristo o en el arrebatamiento de la iglesia solo para ser salvados. Porque esta es la primera resurrección. Les decía que Cristo fue como el primero que hizo la primicia, dice la Biblia. Primicia quiere decir que antes de Cristo nadie resucitó para salvación, sino que resucitaban muertos, pero volvían a morir. Para la vida eterna no resucitaba nadie. Por ejemplo, Lázaro resucitó. A los 4 días lo levantó el Señor, pero volvió a morir. Y los únicos que se fueron sin resucitar, que se fueron vivos, les dije ayer que fue Enoc y Elías. Pero representan la salvación. Siempre Dios hace eso para que entendamos que Él es capaz de dar vida, porque eso dice la Biblia. Entonces aquí la Biblia nos está hablando de que no perdamos las esperanzas. Que yo, si se muere mi padre o si se muere un familiar, y si es cristiano, yo me voy a quedar con una paz dentro de mí, con la tristeza de no verlo, pero a la vez una seguridad dentro de mí de que si él aceptó a Cristo como Salvador o la persona acepta a Cristo como Salvador, entonces la familia que es cristiana, si el muerto era cristiano, no hay tanta tristeza. ¿Por qué no hay tanta tristeza? Porque hay una esperanza de volverse a encontrar en la resurrección ya eterna, porque vamos a ser salvos y vamos a ir al mismo lugar. En cambio, el problema cuando sí, incluso yo alguna vez dije en la prédica que si mi mamá se muere, y yo sé que ella está con Cristo aquí en la tierra, pues ahorita no se está congregando porque está bien ancianita, ya le cuesta, ya no puede. Pero eso Dios sabe que no es porque ella no quiere. Entonces yo tengo la seguridad que mi mamá se va con Cristo. Y me va a doler, dije yo, voy a sentir el vacío, pero a la vez voy a sentir un consuelo, porque ella va con Cristo. Gracias a Dios y confiando en Dios, mi padre
este año, a principios de este año fue, en los primeros meses de este año que yo fui, aceptó a Cristo, estaba ya bien grave y Dios hizo el milagro, lo recuperó, ahorita está vivo, él está todavía en ese tratamiento y Dios le dio lucidez y todo para aceptar a Cristo y yo tengo la fe que él se va a ir con Cristo. ¿Por qué? Porque él ha sufrido bastante y aceptó a Cristo en un momento que Dios le dio lucidez en su mente y en su corazón, en todo estaba bien. Después mi padre ha sufrido mucho y tal vez un poco sea como contradicho, pero no es porque él quiera, sino que el problema es que él, como está bajo tratamiento de por vida, lo que va a vivir tiene que vivirlo bajo tratamiento. Él toma mucha medicina fuerte y la medicina le causa daño en su cerebro. Entonces él no coordina y allí, pero él cuando tiene momentos de lucidez, él pide cultos, él quiere cultos. Y cuando está muy bajo la influencia mucho de la medicina, a veces, eso yo lo he comprobado porque yo aquí tuve una persona mayor así y a mí me tocó orar por él porque me vino a buscar porque tenía exactamente la enfermedad de mi padre y le daban las mismas medicinas. Y él también había aceptado a Cristo. Pero me vino a buscar y yo pues lo recibí, aquí lo tuve, le di un lugar donde durmiera. Y en la noche, una noche este señor, es como un testimonio, llorando, lo escuché yo llorando y le hablé y le dije qué le pasaba y me dijo, hermano, venga, ayúdeme a orar. Y me dijo que él veía como demonios que se metían por la ventana, o sea, divariaciones su mente. Y entonces yo no sabía, ¿verdad? Porque era primera vez. Y yo me puse a orar y reprendí y ya no, estuvo conmigo más tiempo aquí, se calmó eso y ya nunca más lo volví a hacer. Pero ahora me doy cuenta yo que esa medicina es tan fuerte que daña el cerebro. Entonces por eso es que yo tengo la esperanza que mi padre a veces no coordina, pero cuando coordina yo sé que Dios le dio lucidez y todo para aceptar a Cristo. Él estaba ganoso, porque yo siempre lo evangelicé cuando lo tuve aquí conmigo hace 2 años y le regalé una Biblia y le estudió estando él en sus sentidos correctos. Y ahí es donde yo le doy gracias a Dios y le pido a Dios que yo le siento seguridad que él se va con Cristo y ahora si él se muere pues yo voy a tener paz en mi corazón y yo me pongo yo como testimonio para explicarles que aquí dice la Biblia que nosotros los que aquí dice para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ninguna esperanza. Cuando el hombre no tiene ninguna esperanza ni la familia, cuando ninguno es cristiano y sabe que lo que va a pasar es que se van a perder. Y dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, todo cristiano que se muere, lleve esa esperanza y esa seguridad que si fue buen cristiano va a resucitar para salvación. Porque todos los que resucitemos, o si es que yo me llegara a morir, en la primera resurrección, todo es para salvación. Todos los que resuciten para Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, ninguno se va a condenar. Todo es para salvación porque van para el cielo. Y allí del cielo no va a entrar nadie engañando a Dios, porque a Dios nadie lo puede engañar. Eso es lo que quiere decir la palabra. Y dice el 14, les dije, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, lo que está hablando es que antes de llevarse a la iglesia, al pueblo de Dios que está vivo en el arrebatamiento, primero va a resucitar los que ya están muertos, su iglesia que ha muerto, que está en la tumba, el cuerpo. Pero el alma y el espíritu, esos no están en la tumba. Por eso yo siempre les he dicho que no puede
andarle haciendo cosas a un muerto, porque rindiéndole culto como queriéndole rezar, dicen, porque no saben qué es orar. Rezar es una cosa y orar es otra cosa. Y también les voy a aclarar, orar es hablar con Dios, comunicarse con Dios. Y rezar, si va al diccionario, es hablar palabrerillo, muchas palabras, pero sin ningún contacto. Repetición de vanas repeticiones, dice la Biblia, que es rezar. Hacer muchas vanas repeticiones, como un ejemplo, que le rezan a una virgen y le repiten 6 veces la misma oración, el mismo rezo, o más a veces. Eso es vanas repeticiones, o sea que Dios eso no los está pidiendo. Dios detecta todo eso porque dice que no, Dios no quiere eso. Dice el 15, por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que durmieron son los que están muertos, les dije. Y entonces todo lleva un orden. Primero, en el arrebatamiento, el Señor levanta a los muertos, los arrebata, y detrás de ellos vamos nosotros, los que estamos vivos. Ya vamos a leer eso, dice el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escúchenlo, repitiendo lo que les dije, que los muertos van a ser levantados primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, aquí les voy a aclarar algo. Resucitan los muertos y luego los lleva todos juntos. Pero primero resucitan los muertos. Ya que los muertos están resucitados, se lleva a la iglesia junto con los muertos, que ya han sido resucitados, con los que murieron, porque no van a ir muertos, van a ir vivos, porque Dios no es Dios de muertos, sino que de vivos. En las nubes, dice, vamos a leer otra vez, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué la Biblia aclara que el arrebatamiento será que nosotros volaremos, y en las nubes, en el espacio, en el aire, allí recibiremos al Señor, no en la tierra? Es necesario aclarar esto porque hay mucha gente que confunde y dicen, entonces Cristo va a venir 3 veces. Pero por eso aclara la Biblia aquí que el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no viene a la tierra. Cristo desciende hasta del tercer cielo al segundo cielo, al espacio, y la iglesia sube. Y va a ser el encuentro no aquí en la tierra, sino que en el aire. En el aire. Y seguimos leyendo. Dice estábamos leyendo el 16. Y dice vamos a leer el 18, estábamos leyendo el 17. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aclaramos esto. Ningún predicador ni ningún hombre, por ungido que sea de Dios o por amado de Dios que sea, le puede decir cuándo va a ser el arrebatamiento, qué día ni la hora. Nosotros advertimos que está por venir porque todo se ha cumplido y todo lo que la Biblia dice. Pero yo no le puedo decir va a ser hoy en la noche, va a ser mañana, va a ser en 10 años, en 1 año, en 15 años. No sé. Y no existe hombre en la tierra que le diga eso, porque dice la Biblia que no los ha revelado eso todavía. Y allí los voy a invitar a pasar a Juan 14:6.
Juan 14:6, el Evangelio de Juan 14:6, que habla de esto y vamos a buscar aquí Juan 14:6, Juan 8, 14:6, porque para que vean que no es un solo versículo que habla del arrebatamiento y se den cuenta que Dios no está hablando nada incoherente, sino que la Biblia habla claro y explica claro las cosas. Perdón, no es Juan 14:6, es Juan 14:1. Yo me equivoqué un poquito ahí al decir Juan 14:6, pero no es 14:6, es 14:1. Juan 14:1 dice, Juan 14:1, vamos a empezar. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Estas son palabras de Jesús hablándole a la iglesia, a los apóstoles y a su iglesia. No se sientan tristes, no se confundan. Creen en Dios Padre, crean en el Hijo. Eso es lo que quiere decir, creed también en mí. Porque la salvación es por medio de Jesucristo. En la casa de mi Padre, dice el 2, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire qué bonito. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa del Padre es el cielo. Moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. En otras palabras, si no tuviera yo lugares para ustedes en el cielo, no les estuviera diciendo no les estuviera predicando esto. Eso les quiere decir el Señor para vosotros. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Mire lo que está diciendo. Él sabía que al ser crucificado, después de días que estuvo apareciéndose, él tenía que ir al cielo. En otra parte dice que antes de irse, cuando él se fue, mandó al Espíritu Santo para que los dirigiera. Por eso es que a nosotros, escuchen lo que les voy a decir, por eso es que detrás de mí no hay otro hombre. Por eso es que detrás de un pastor no puede haber otro hombre dirigiéndolo. Porque el que lo dirige no es el hombre, sino que el Espíritu Santo. Dios nunca confía en un hombre para que dirija su iglesia. Entonces, detrás del predicador, detrás del pastor, no hay otro hombre, sino que el Espíritu Santo. Por eso siempre les he dicho, cuando el hombre acepta a Cristo, la mujer como su Salvador, viene el Espíritu Santo a vivir en esa persona. Y si él es bien convertido y nacido de nuevo, porque no es solo de hablar bla, 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 bla y solo con palabras, sino que de conversión tiene que haber un nacimiento nuevo que es en el espíritu, no es en la carne. Y eso cada quien conforme vaya viviendo se va a ir dando cuenta de las personas que aceptan a Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para ustedes. O sea que Jesús fue crucificado y fue muerto y sepultado y resucitó al tercer día. Y después de unos días que estuvo apareciéndosele a los apóstoles y a la gente para que creyeran, para que se dieran cuenta que era verdad, él no se aparecía solo por darse importancia. No, él se aparecía para que la gente fuera salva, para que nosotros quedaran esa como una historia verdadera, para que nosotros entendamos la salvación como es. Entonces, él se fue, después de ser crucificado y muerto y resucitó, él se fue al cielo. Y dice que se fue a preparar, en otras palabras, se fue a preparar casas para su iglesia. O sea que hay lugares en el cielo para cada cristiano. Y allá no va a pagar renta. Allá no va a tener ninguna necesidad, ni van a haber enfermedades. Dice la Biblia que nadie se va a enfermar. A nadie le va a dar hambre, aunque vamos a comer, pero vamos a comer porque va a haber comida en las bodas del Cordero. No sé cuál va a ser la comida. Dice que Cristo va a servir y los ángeles. Y dice que va a ser una comida hermosa, una fiesta hermosa como espiritual. Mientras que aquí en la tierra
Entre esas cosas Él va a hacer su segunda venida, porque después del arrebatamiento empieza la gran tribulación. Por 3 años y medio va a ser principio de la tribulación, y después de los 3 años y medio ya no va a ser principio, no, que gran tribulación. O sea que va a ser un problema, va a ser un sufrimiento total para la humanidad. Mientras que la iglesia y los salvos no van a estar aquí sufriendo. ¿Por qué? Porque hay pasajes en la Biblia donde explica Él cómo va a ser todo. Dice el 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que está confirmando. Él se fue, prepara lugares en el cielo, viene a tomar la iglesia y a llevársela, y donde Él está es en el cielo con la iglesia. Por eso dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hasta allí vamos a estar leyendo. El camino después habla más adelante, donde dice 14:6, donde dice, yo soy el camino. El que sabe el camino, sabe que el camino es Cristo. Yo vivo en Atlanta, Georgia. Si quiero ir a Tennessee, voy a tomar a la carretera 75 Norte, Freeway 75 Norte, y esa me lleva al estado de Tennessee, las Carolinas. Y así es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, si usted quiere llegar al cielo y ser salvo, el camino es Jesús. Usted no tiene oportunidad de conocer a Dios verdadero si rechaza a Cristo. Siempre les digo, en cada prédica hago énfasis, sin Cristo, ni usted ni nadie puede ser salvo. Ayer expliqué cómo en el Antiguo Testamento las personas se salvaban. Del Antiguo Testamento, los profetas, los reyes, el rey David, los padres, los patriarcas de Israel, ¿cómo se salvaron? Fue por Cristo, y si quiere vea la prédica pues, toda para que la entienda. Y una recomendación, si ve mis prédicas, si alguien ve mis prédicas, no les recomiendo que las vea 5 minutos. A la verdad yo predico a veces largo porque es necesario explicar bien las cosas, y aún así quedan cosas que uno no alcanza a explicarlas. La recomendación es que nunca vea las prédicas por 5 o 10 minutos, véalas todas si quiere entender, porque si ve un ratito no va a entender nada, no va a saber de qué se está hablando. Entonces, aquí le damos la prueba del arrebatamiento de la iglesia, que es bíblico, y que no se trata de un juego, ni de una broma, ni de nada. Es bíblico que la iglesia va a ser arrebatada. Ahora sabemos que hay luchas espirituales. Satanás nunca va a estar tranquilo porque usted está entendiendo la Biblia. Satanás jamás va a estar tranquilo. ¿Y cuál es la contrapuesta del arrebatamiento de la iglesia? Y cada cosa se da en su tiempo. ¿Se da cuenta cómo están hablando ahora de los extraterrestres? ¿Se da cuenta que hasta aquí en Estados Unidos el Pentágono autorizó que ya pueden abrir eso y contar que es verdadero lo de los extraterrestres? Pues se dice que ellos están trabajando con ellos, las naciones grandes como Estados Unidos, Rusia, China y todas las naciones desarrolladas que están desarrollando más que todo armamento. Y están haciendo cosas a veces terribles, sobrenatural, o sea, contra la naturaleza. Por ejemplo, se cree que China ya tiene hombres mecanizados, o sea, como mitad hombre, mitad máquina, o sea, como que el cerebro ya les trabaja mezclado con tecnología. Y eso es terrible, o sea que están cambiando la naturaleza del hombre que Dios dejó, y eso es un pecado terrible. Incluso cuando habla de las bestias, el anticristo y la otra bestia, supuestamente el anticristo puede ser que sea un ser de esos.
La bestia del falso profeta sabemos que es el religioso más famoso del mundo. Y ese va a salir en que se hace llamar cristiano, pero no es cristiano. Y ese es va a ser, no sé su nombre, nadie lo puede saber porque va a ser el que esté en el tiempo que se cumpla la profecía. No podemos decir fulano es ahora. El espíritu de la bestia desde el imperio romano, desde Nerón, todos los emperadores hasta el imperio religioso, todos han heredado el espíritu del anticristo. Por eso es que han hecho tanta destrucción. Y usted sabe de qué tipo de destrucción estoy hablando. Los vamos a ir a, ya le leí Juan 14, todo lo que le quería leer. Vamos a ver Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Vamos a ver Lucas 21, 16. Lucas 20 y Lucas 21, 36. 21, 36, Lucas. Y sé que hay mucha gente que no conoce la Biblia y me escucha a mí hablar de Juan, de Lucas, de Mateo, y así hablo yo de Marcos. Mientras que en las Biblias a veces, algunas Biblias los tienen como san. No me gusta usar los términos san a mí porque ellos fueron siervos de Dios y tal vez fueron santos porque Dios les dio toda esa sabiduría. No le va a dar Dios sabiduría a una persona que no se santifique. Pero a un muerto no se le puede. La Biblia prohíbe que andemos con santos muertos. Fueron santos vivos, pero ya murieron y están en la presencia de Dios. Y ellos no tienen nada que ver en la parte de lo que escribieron. No tienen ya nada que ver porque toda persona que ya está muerta y el alma está con Dios, dice la Biblia que está en un lugar de reposo donde no le llegan noticias de aquí del mundo ni nada. O sea que ellos no saben nada de lo que estamos haciendo. O sea que es como la Virgen María que fue salva porque es la madre de la carne de Cristo. Pero ella no puede ser, a ella no se le puede rendir culto ni llamarla san porque todo eso de san es puro invento que una religión ha hecho porque esa religión se encarga de crear como entre las cosas espirituales y el hombre, se carga de crearle temor en el corazón al hombre, de infundirle superstición es la palabra. Le mete superstición, ¿por qué? Porque una vez el hombre ya enfermo, supersticioso de su corazón, ya se olvida de la Biblia y le meten todos los dogmas y las mentiras que tienen sin Biblia. O sea que lo pervierten en lo espiritual para que no se dé cuenta de la verdad y la mentira. Y todo eso es necesario saberlo para que nadie sea engañado. Entonces vamos a estar leyendo, les dije, Lucas 21, sí, 36, les dije, vamos a ver, 36. Y son palabras de Jesucristo. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Jesucristo muchas veces en la Biblia se hace llamar Hijo del Hombre porque delante de los judíos él no tenía problema. Ya él suponía que los judíos sabían de que lo que hablaban las profecías bíblicas y que iba a venir un Hijo de Dios. Él no tenía problema por eso. Él quería hacerlos entender que él no era solo Dios, sino que era hombre también. Y por eso él casi nunca se llama Dios. A veces se da a conocer como Dios en algunos versículos, pero en la mayoría de versículos él se pone el Hijo del Hombre casi, porque él quería hacer énfasis de que él era hombre también. Y para que entendamos. Por eso él lee, pero aquí lo que está diciendo que los preocupemos por buscar santidad en nuestras vidas. Que los preocupemos porque cuando sean estos tiempos, o sea que
que estemos vivos, o sea que a alguien se le llegue su día de su muerte, ahí se le terminó y allí se le acabó la oportunidad, o es salvo o es condenado. Entonces lo que Dios los está diciendo aquí con palabras de Cristo en Lucas 21:36 es que nos preocupemos por liberarlos, por quitarlos las cosas malas. Ya les dije que los mandamientos no son para salvación, sino que son para que los demos cuenta de lo malo que somos. Si usted lee la Biblia y lee los mandamientos y las órdenes del Señor, y después se autoanaliza, se hace un examen, se va a dar cuenta que lo que Dios está haciendo es hacer que usted reconozca que es malo. Y si no reconoce que es malo, ¿cómo se va a convertir a Cristo? Si hay gente que se cree más buena que Dios, les digo que a mí me costó convertirme porque yo entendí y me tardé 6 años porque yo tomaba y hacía cosas, pero no grandes maldades, casi normal. Entonces yo no me preocupaba, decía yo, esos borrachitos, esos que andan tirados o los que andan asesinos o los ladrones, son los que necesitan a Cristo. Y yo me sentía que no necesitaba de Dios, no había entendido. Pero Dios se encargó de hacerme entender que cuando yo pienso que soy bueno, lo que estoy haciendo es comparándome con Cristo. Y cuando yo me comparo con Cristo, lo que le estoy diciendo es, sí Señor, está bien tu sacrificio, pero yo a ti no te necesito. Porque yo soy bueno. Entonces yo soy un anticristo. Porque el único que se quiere comparar a Cristo es el anticristo y ese es Satanás. Entonces, ¿quién estaba haciéndome pensar a mí esas cosas? Satanás, el espíritu del anticristo, no me dejaba aceptar a Cristo como mi Salvador, porque el momento que uno acepta a Cristo como Salvador y el Espíritu Santo mora en uno, tiene que salir huyendo el enemigo que está viviendo. Y por eso les contaba ayer que yo me salía para la puerta cuando ya iban a hacer el llamado en mi casa, yo mismo había autorizado las prédicas, pero yo me ponía en la puerta y ya cuando se iba a terminar el mensaje, antes que me llamaran a conversión, yo me iba, me escapaba. Pero era el espíritu que andaba malo. Y ahora uno se da cuenta después, en eso uno no comprende. Por eso es que yo entiendo a cada persona que no quieren aceptar el evangelio, pero hay que orar, porque allí solo las oraciones pueden hacer la bendición de lograr que uno salga de ese problema. Vamos a Marcos 13. De Lucas vamos a ir a Marcos 13. Marcos 13. ¿Qué? Vamos a ver qué dice Marcos 13, 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. Aquí les voy a leer esto para que no, esto es como una preparación para que no se dejen engañar, esto es para los tiempos finales. Marcos 13, 22 dice, y es Cristo hablando otra vez, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea que aún a la misma iglesia, el diablo está intentando engañar a la misma iglesia. ¿Cuántos mensajes están tirando por internet, por YouTube? Falsos. Avatares de diferentes religiones y sabios, porque saben mucho, pero no en el texto, del contexto de la Biblia, sino que para sacarla. Son expertos en arruinar la palabra de Dios, igual que, yo voy a decir, porque hay muchos, igual que los jesuitas, para eso estudian, para destartalar la Biblia y no te permiten nunca entenderla, destruyen el contexto. Por eso es que ellos no tienen doctrina. Sabía que esta religión que ha perseguido al cristianismo por siempre, nunca han tenido, ni tienen, ni creo que nunca van a tener doctrina de base de la Biblia donde se basan ellos. ¿Por qué? Porque si yo confronto a uno de ellos ahorita, él hace salida por cualquier lado cuando lo encierre con la Biblia, él va a querer salir y va a querer desarmar la palabra, destruirla.
Y entonces si tienen doctrina, ellos no pueden porque tienen que someterse a la doctrina para defender su palabra. Ellos actúan conforme al camaleón. El camaleón, si anda un águila y ve la sombra de un águila volando, pum, cambia de color y se hace el color del árbol donde está y se queda como palo, como rama del palo. No se mueve. Y como es del color del palo, pasa el águila volando y no la ve. Estos hombres son camaleones. Y como ellos estudian la Biblia para destruir, ellos la conocen y saben cómo desarmarla. Por eso es que ellos nunca tienen una doctrina. En cambio nosotros tenemos una doctrina del texto y el contexto. ¿Y qué significa? ¿De qué estaba hablando el apóstol, el profeta cuando escribió esta palabra? ¿A qué se refería para entender la Biblia? Porque nadie la va a entender si no sabe el contexto. Contexto es lo que cada palabra que está escrita quería decir el que la estaba escribiendo. ¿A qué se refería? Ese es el contexto. Pero ellos no tienen eso ni lo quieren tener. Porque muchos ejemplos hay en YouTube. Los mismos, ellos son los mismos, la misma iglesia falsa. Aquí pone una defensa y cuando en otro lugar con otro están debatiendo y lo encierran y ya le encerraron con esa defensa, inventa otra. No sé si me entiende. O sea que ellos no tienen doctrina. ¿Para qué? Para poder salir. Otra cosa que tienen, le voy a decir, y eso se lo han inventado hace poco con los carismáticos. Dicen, la Virgen no tiene poder, los santos no tienen poder de la Iglesia Católica, dice uno. Pero por allá salió otro defendiéndolo. Nunca están de acuerdo y pertenecen a lo mismo. Deberían de tener la misma enseñanza, pero como ellos saben que si se ciñen a una enseñanza, los van a aplastar porque no tienen ninguna base en esta palabra. Todo es falso, todo es imitación. Entonces por eso es que ellos, uno de los mismos, con la misma preparación, aquí defiende de una forma el mismo versículo de la Biblia, y otro le da vuelta y lo revuelca para otro lado, dándole otro alineamiento por allá. Porque no pueden defender con el contexto propio de la Biblia, porque entonces no son nadie, hacen un ridículo. Por eso, no sé si se da cuenta, yo publico a veces debates de gente preparada, pues son doctores, licenciados en Biblia, y salen supuestamente con licenciados y de Biblia también, son, como les dicen a estos que debaten, hombre, son apologéticos. Esos tienen título, pero dan lástima. Todas las veces los apologéticos de esta religión no tienen bases, no tienen nada y salen a defender con puras palabras sin ningún mensaje. Ellos solo se destruyen. Dios es poderoso. Y el más inocente, una persona que tal vez no es un licenciado, no es un doctor en Biblia, los desarma en 10 minutos. Y se quedan hablando solo por hablar. Por eso yo digo muchas veces, y no lo hago de mala fe, sino que con mucho amor y no lo hago con mala intención, sino que la intención es hacerlos reaccionar a los que pertenecen a esta iglesia y se den cuenta de las falsedades. Yo le digo, puros loritos. ¿Y por qué los comparo con un lorito? Y yo sé que nadie se puede ofender porque esto lleva un valor más grande. Esa comparación es para hacerlos reaccionar, para que se conviertan a Cristo y entiendan los engañados. ¿Qué hace un lorito? No, hombre, si una señora cristiana tenía una lora que todo el día pasaba cantando hola cuando miraba gente y empezaba alabaré, 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 alabaré a Jehová. Pero esa lorita no sabía lo que decía. Y eso les pasa a ellos. Salen a defender una religión, no salen a defender ni a Cristo ni su palabra. No que una religión y la quieren defender con filosofías y con mentiras. ¿Y cuándo?
Cuando se le dice a una persona de esas, y no importa que esté al nivel que tengan, de los niveles que ellos tienen, le dice, ok, siéntese aquí, yo aquí frente a frente. Aquí está la Biblia, guárdeme esos libros que tiene a la par y solo vamos a dejar la Biblia aquí los dos. Usted la Biblia y yo la Biblia, y olvídese de todos los libros que tiene alrededor. Ese se pone, pero ya sabe que ya perdió el debate. Y le va a reaccionar de una manera o de otra negativa, o sea que le va a salir a hacer un ridículo. No pueden debatir. ¿Por qué no pueden debatir? Porque no tienen al Espíritu Santo primero y no tienen la enseñanza correcta. De la Biblia no la pueden dominar porque como el Espíritu Santo es poderoso, no les permite. Siempre salen haciendo ridículo. Y me salí del tema, pero es necesario. Lucas, ya leímos Marcos 13, 22, ¿va? Que hay que buscar santidad y todo eso. Creo que ya lo leímos, déjenme ver. Marcos 13, 22 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis. Y me puede decir cualquier persona que no conoce la Biblia, no, pero a mí ahí no me enseñan, mira, aquí está el Cristo, allá está. Ajá, y con lo que le están diciendo, con las doctrinas erradas, con el descontextualización que hacen de la Biblia, no lo están llevando a un Cristo falso. Adorar a un Dios falso. Sí, y es que el diablo es listo, no le va a presentar un muñeco y le va a decir, mira, aquí está un Cristo, adorarlo. Con las enseñanzas aquí le va a meter en el cerebro lo falso. Y entonces es otro Cristo que le están mostrando. Si la marca es la bestia, ¿cómo va a ser el diablo? La marca es la bestia en el chip. Va toda la enseñanza falsa ¿y por qué dice la mano derecha y la frente? Porque aquí está el cerebro. Y va a ser literal, pero todo lo espiritual, primero le meten lo espiritual. Y lo espiritual es en el cerebro, que se lo tratan de meter. Cuando ya está en el cerebro, ya del cerebro va para la mano. ¿Y por qué en la mano derecha? Porque la mayoría de los seres humanos somos derechos. Hay unos que son izquierdos, pero la mayoría somos derechos. ¿Y qué hace el hombre cuando primero piensa, planea en su mente? Y con la enseñanza falsa y adorando dioses falsos, primero los tiene en su mente, ya se lo metieron en su mente la falsedad, ahora la lleva a la acción, y la acción es las manos, a trabajar con la falso. Y no, ya está marcado, pues. Ahora que el diablo se va a manifestar en una bestia que sí va a ser literal, un hombre que va a ser de tan malvado, le van a decir bestia. Pero el hombre no va a ser una bestia, un animal horrible, no va a ser una serpiente ni un dragón. El hombre, según la Biblia da a entender el contexto, ese hombre va a ser un hombre que las mujeres se van a derretir cuando lo miren, como cuando miran un deportista o más que eso, cuando miran un artista, un cantante mundano y las mujeres se desmayan. Y eso va a pasar con el anticristo. Una atracción que hasta los hombres se van a sentir jalados por él, porque trae poder malo. Y los va a tener como un imán para la humanidad. Y la humanidad cuando lo vean lo van a querer seguir. Y el problema es que como son los últimos días, la gente no quiere escuchar la verdad. Y yo estoy predicando la verdad, pero a uno no lo quieren. La mayoría lo rechaza. Porque como el espíritu ya está queriendo gobernar, son principios. Ya está queriendo dominar. No ve en las calles usted, mire lo que está pasando en mi país de nacimiento, porque este es mi país, yo soy de este país, pero nací en El Salvador. ¿Qué está pasando allá? Directamente dijo el gobierno, yo no acepto ni voy a firmar nada que sea que sea de abortos y de cosas homosexuales. Mire qué está pasando. Si eso, el diablo está gastando millones de dólares para aplastarlo. ¿Y qué cree que quiere hacer conmigo? Porque le estoy predicando esta palabra, lo mismo. Y eso no es a nivel religioso. No que ahora las luchas se están viviendo en todos los campos.
Y yo no estoy diciendo que el hombre sea el mejor, sí ha sido el mejor presidente que El Salvador tiene. Y está trabajando mejor que todos, pero yo no soy seguidor de gentes que yo sé que son seres humanos. Yo no pongo la vista en los humanos. Yo tengo la mirada en Dios, mi Salvador, no en los hombres. Y yo no voto en El Salvador, yo voto aquí, porque no me corresponde votar allá, sino que aquí en este país. Y yo sé, yo veo las cosas, yo sé por quién puedo votar y por quién no. Porque ya soy un hombre que tengo conocimiento y estoy mirando. No, hombre, si están invirtiendo, están haciendo, el diablo está haciendo todo por destruir no al hombre, sino que lo que él habló. Si es que eso viene y los gobernantes, esa es una señal de que el tiempo está cerca. Y se está acercando y se está cumpliendo la Biblia. Porque ¿qué va a pasar con los predicadores como yo, como pastores que tienen valor, que ya son pocos? Porque ahora lo que los pastores, lo que les gusta predicar es emoción. Con la Biblia también la sacan de contexto para las emociones. Hay mensajes que son de consuelo y yo no digo que no. Pero hay predicador que nunca predica otra cosa, solo mensajes de emoción, de dinero, de que Dios y que es poderoso y que ellos son poderosos y que no sé qué. Y yo le voy a decir algo. Estamos comenzando los últimos tiempos y están por venir los últimos tiempos. Y lo que viene no es lo que están predicando esta gente. Lo que viene es que los siervos de Dios vamos a ser vencidos. No vamos a ser vencedores. Si Dios quiere, así va a ser. Yo no sé cómo voy a morir yo por predicar así, cómo voy a terminar. Porque lo que viene es contra esto, contra todo esto. Como en los días de Noé, dice la Biblia. En los días de Noé, lo que era bueno, lo habían hecho malo. Y lo malo lo tenían como bueno los gobiernos de ese tiempo. Y no eso están haciendo ahora. Si ahora los que están persiguiendo es a los que están protegiendo la vida. A los que estamos hablando las cosas como deben de ser de verdad. Y me salí del tema un poco, pero es Dios el que me lleva allí a enseñarles esto. Yo no sé cómo voy a terminar. Que Dios los ayude porque al final, en los últimos días, pero nosotros en el nombre de Dios no vamos a llegar a la gran tribulación. Por eso estoy hablando del arrebatamiento. El arrebatamiento va a ser antes y le voy a decir por qué. Porque en los últimos días, si algún cristiano que no ande bien con el Señor o no cree en el arrebatamiento se queda, ¿qué le va a tocar? Aunque ame a Dios, ser vencido. El anticristo va a venir y va a matar a los cristianos que se quedaron, que no se convirtieron bien. El anticristo va a venir, ayer les decía, a volarles el pescuezo para salvarse, y si quieren comida, van a comer y van a vivir. Si no, van a ser descabezados. Y esos van a llegar ahí al cielo, porque todo eso lo dice el Apocalipsis. Cuando llegan el montón, la multitud, y dice, esos fueron los que fueron sacrificados por amor a Dios, por amor al Cordero. Los que fueron matados por predicar el Evangelio, por seguir predicando lo que estamos predicando. Pero por eso precisamente va a ser el arrebatamiento. ¿Qué es arrebatamiento? Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un niño, si usted vive a la orilla de una carretera donde hay tráfico, y usted tiene un niño de 2 años, vamos a un ejemplo le estoy dando, esto no está en la Biblia. Tiene un niño de 2 años, y el niño inocente camina y en un momento de descuido el niño se va a la carretera. Y vienen los vehículos y el niño no sabe. Y el padre alcanza a ver y el padre corre y lo agarra si es posible aunque sea del cabello o del brazo y aunque sea de arrastras. Y lo saca del peligro. Lo salva. ¿Sabe que eso va a venir a hacer Jesús con su iglesia? ¿Sabe que su iglesia va a estar en peligro? Ya estamos en peligro. Nosotros predicamos en contra de la corriente. Yo subí un mensaje hoy en la mañana. Casi nadie lo quiere ver. Porque estamos predicando contra la corriente, pero esa es la verdad. Y lo hacemos por amor al hombre, por amor a la humanidad.
pero la humanidad lo toma por mal. Y estos hombres, esta gente, este tiempo, las leyes las leyes que son anti Dios, malas, las están volteando y las están poniendo buenas. Si yo me pongo a protestar en el Facebook, que ponen muchos videos de mujeres que salen ahí enseñando o llamando la atención, enseñando su cuerpo, al final me ven como un loco. Porque ese es el tiempo de ahora. Pero eso nunca ha sido así. Siempre las mujeres han sido, aunque no eran cristianas, las mujeres de antes o de hace 20 años, 10 años atrás todavía quizás, eran más reservadas, la mujer se cuidaba. Los hombres también. Ahora no, ahora como que es una competencia de ser a cual más exhibicionista, exhibiendo su cuerpo y promoviendo cosas sexuales. Nuestros jóvenes están en peligro, en las escuelas, donde quiera. Los gobiernos van a estar en contra de nosotros. ¿Por qué? Dicen que en Canadá ya aprobaron la ley de que una persona se puede casar con su perro, una mujer con su perra o con su perro, con animales. Y es lo que ella quiere y es libre que se case y lo aprueban. Y Canadá es un país, bueno, que de los mejores del mundo en el aspecto para vivir allá, porque cuidan a la persona. A los niños les dan mucha ayuda, los cuidan, les dan estudio, todo gratis. Pero el problema es que cuando un niño se desvía y el padre lo corrige, al que el gobierno mete a la cárcel es al padre. Y aquí también está eso. ¿Por qué? Porque dicen, el niño es libre, no lo toques. ¿Y quién cree que está detrás de todo eso? El diablo. Detrás de esos políticos, de esos congresos que aprueban esas leyes. ¿Por qué? Porque le están dando vuelta lo bueno, lo están poniendo como malo, y lo malo lo están presentando como bueno. Y es normal. Si ahora están los asesinatos, ya nadie... Yo me acuerdo porque yo tuve esa mala experiencia. Yo era un muchachito cuando estaba la guerra en El Salvador. Yo por eso me vine, yo allá trabajaba, a lo que es allá trabajaba bien. Yo había entrado a trabajar a una empresa que se llamaba Antel y yo tenía futuro ahí. Pero yo me sentía presionado porque a veces iba yo para el trabajo y me presionaba el ejército que tenía que ir tenía que formarme con ellos. Y yo decía, pero si yo me meto al ejército aquí, ¿a qué me van a entrenar? ¿Para matar a mi mismo pueblo? Y no, dije yo no hago eso. Y una vez estuvieron a punto de llevarme. Y gracias a Dios, Dios siempre estuvo conmigo, me libró, no me llevaron. Y yo dije, no, yo me voy mejor. Me vine para acá. Y este país yo lo amo, yo lo quiero mucho porque es mi país también. Y me da tristeza ver los gobiernos que tenemos ahora, deshumanizados. Pero detrás de ese deshumanismo hay un gran humanismo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se lo puedo explicar? Mentirosos. Apariencia nomás, aparentan ser buenos, pero al final lo que hay detrás de todo eso es pura maldad. Son malos. Y el ejemplo es lo que se mira. Si a simple vista, si yo no investigo, si yo no estudio nada de eso y no les pongo cuidado, ¡ay, qué buenos son! Mira, si prometieron legalizar a todos los hispanos y le iban a ayudar a medio mundo y que dieron dinero para la pandemia, que a mí me dieron y yo agradezco. Pero detrás de todo eso vienen leyes totalmente malas. O sea, el diablo no puede hacer solo maldad porque entonces no puede engañar. Tiene que encubrir lo malo con lo bueno. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Las leyes las están poniendo al revés.
Y por eso es que Dios viene, mire, y hago este mate así como cuando usted agarra a su hijo de media calle y viene el tráfico y usted lo libra y casi lo pasan soplando, los carros casi se lo llevan. Así va a ser la iglesia, porque dice la palabra de Dios, que si Dios no acorta los tiempos de esas fechas, nadie se va a poder salvar por el sistema. Y cuando digo sistema, estoy hablando de una forma de vida que el mundo está siendo obligado. Es como un río fuerte, como una corriente que está arrinconando al mundo. Y ahí va la iglesia. Y la iglesia tiene que pararse y caminar en contra de la corriente. El mundano se tira y se deja llevar y se va nadando. Y él es feliz ahí. Pero yo que conozco la Biblia no soy feliz. No me dejo arrastrar por la corriente. Aunque no camine, pero me quedo parado y luchando. Y cuando puedo doy un pasito que medio y avanzar. Y eso debemos de hacer los cristianos. Y eso debería de hacer el pueblo que no es cristiano. Buscar a Dios. Aunque le toque empezar a remar contra la corriente. Porque el problema... Y aquí voy a tener que hablar de esto, que un día voy a hacer un tema de eso, solo de eso. El problema es que la gente, le llaman globalistas, superhumanistas, pero yo les llamo falsos. Porque la gente humanista, globalista, humanista, dice, no, vamos a unir al mundo en amor. Amor. Deja de predicar así como predicas en contra de las religiones. ¿Qué te crees tú que eres que predicas que todas las religiones son falsas? Y se los echa de enemigos uno porque no estudian la Biblia. Lo que pasa es que el tiempo que viene son tiempos de gobierno del anticristo. De eso les estoy hablando. Me salí un poco del tema, pero voy a seguir. Y lo que pasa es que en este tiempo... todo va a parecer bueno y es malo. Porque anticristo quiere decir enemigo de Cristo, pero imitador de Cristo. ¿Por qué imitador? Porque el diablo como diablo va a perder. ¿Por qué la lucha? Porque usted estudia la Biblia, porque usted estudia este libro que es el mejor libro de todos. No existe nada más importante que esto, que la palabra de Dios, para que no sea engañado. Porque el anticristo con esto, el falso profeta con esto le va a salir mal interpretado. Y como van a verle la Biblia, y como la gente no le gusta estudiar la Biblia, este hombre es de Dios, dicen. ¡Pum! Se van. No, es Satanás engañando. La iglesia es una y es la que sigue los pasos de Jesús y no se ha apartado de este libro todavía. Porque todos esos que quieren la comunión de todas las religiones, que se unan todas las religiones, ¿qué están haciendo? Y lo van a lograr. Van a unir todo el sistema religioso, no estoy inventando nombres, pero todas se van a unir, los líderes. Y se van a unir. ¡Pum! Va a salir el anticristo. Los va a llamar. Ok, ahora sí. Aquí están y todo es amor. Aquí todo es amor. Olviden la palabra de Dios, porque como la palabra de Dios dice que Dios es santo y que Dios no se puede, es delicado. Dios es celoso. Dios no permite otro Dios a la par. Y aquella religión no adora a Cristo. No le sirve a Cristo, no que a un falso. Y la otra otro falso, y la otra otro falso. Pero el anticristo, como es falso y es el rey de la mentira, el rey de todos los mentirosos, vengan todos los falsos y los abraza y los presenta como de verdad. Y los gobiernos y todo, porque va a ser político. El anticristo va a ser un político, un militar, pero inteligente. Y las mujeres cuando lo vean se van a derretir y se van a desmayar. Les tengo malas noticias. Va a ser maricón. No le van a gustar las mujeres. Eso solo lo va a usar para la atracción, para ganarse al mundo. Y los hombres donde lo escuchen hablar, ese hombre sí, ese sí es Dios, van a decir. Porque ese es el Dios de este mundo, de los que no quieren a Cristo. Entonces,
¿Por qué la separación del pueblo cristiano de todo eso? Porque no quiere involucrarse en eso falso. Todo eso se llama ecumenismo religioso y es muy falso. Si querés lograr lo que hoy te estoy enseñando, ser arrebatado, ser librado de todo el peligro, de todo y salvar tu alma, tienes que librarte de todo eso. Y para librarte de todo eso, tenés que entender el mensaje de la Biblia, tenés que reconocer a Cristo como Salvador y recibirlo. Porque si no vas a ser engañado. Y lo peor que el diablo vea después, cuando se les presente, después de los 3 años y medio, dice que se va a quitar la máscara. Y les va a decir, soy poderoso, adórenme, y el que no me adore se muere. Y los va a obligar. Y ya no va a haber forma como ganarle. La humanidad ya no va a poder ganarle. Los gobiernos todos van a estar con él. Y no los mismos humanos trabajaron para ponerlo, pues. Ahora es que se aguanten. Y ya todo el que lo adore, todo el que lo siga y le obedezca va a ser condenado. Pero ahora es bien fácil. Yo le estoy predicando. Y nomás por fe, por escuchar esta prédica y convertirse a Cristo. No importa en qué parte del mundo esté usted, en qué país, en qué pueblo, en qué lugar. Ahora esto está llegando hasta los lugares más remotos del mundo. Reciba a Cristo donde usted esté. Estoy seguro que por ahí tiene que haber un pastor, un buen pastor, que no sea ecuménico. Ya le dije que es ecumenismo. Que sea cristiano verdadero. Y que tenga los pies sobre la roca que es Cristo y que nadie lo mueva. Búsquelo y dígale, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, yo quiero salvarme. Y allí ya viene Dios con usted y lo demás ya es otra cosa. Toda su vida le va a cambiar. Entonces el arrebatamiento de la iglesia es que la iglesia va a estar en ese peligro. Que va a estar en las garras casi ya del diablo. Porque no hay poder humano que se pueda librar del diablo. Incluso la gente de Dios, grandes hombres de Dios que van a ser, por ejemplo, los 2 profetas, los 144,000 van a ser vencidos, van a ser hasta matados. Por último, Dios se va a glorificar y los va a dar a conocer, Él va a demostrar el poder. Pero antes en la carne van a ser vencidos. Así es que no hay esperanza. Así es que predicador o pastor que sos temeroso, que no quieres hablar esta palabra, más vale que lo hagas. Porque si no, tú también vas a formar parte de la condenación. Por esconderte detrás de un púlpito. Porque tenés 1,000, 3,000 o 15,000 en tu congregación. Y sabes que si le hablas así, si le das este mensaje, se te puede ir un montón de gente que todavía no es convertida y no entienden. Pero es necesario. Es necesario partir aguas. De aquí para acá es Cristo y de ahí para allá son todo lo que no es de Cristo. Y eso es lo que el trabajo que los ha mandado el Señor a hacer a los verdaderos predicadores. Por eso es que el evangelio, el cristianismo no puede ser emocionalista ni humanista, sino que ser una persona correcta, derecha y correcta. Y no andarle rodeando a las mentiras, no andar mintiendo para querer hacer cosas. Hay predicadores que le dan vuelta y le dan vuelta a esta palabra y nunca la dicen. Entonces, ¿quién se va a convertir? Y le van a entregar cuentas a Dios. Allí está la verdadera razón de llevar esta palabra. Y vamos a ser levantados, vamos a ser llevados y vamos a ser salvos de todo eso. Nosotros vamos a estar en el cielo, la gente aquí va a estar en tribulación. Nosotros vamos a estar en fiesta, la gente va a estar queriéndose esconder de todo. Cuando la segunda venida de Cristo va a suceder en ese tiempo y toda la gente que sabe de Dios pero que nunca se hizo cristiana, donde vea, porque dice que todo ojo le verá, y donde vean la venida de Cristo, esto van a hacer, ¿ve? Saben a lo que viene el Señor. Ya no va a venir a que lo crucifiquen, va a venir a condenarlos, a dictarle juicio. Y el que no aceptó a Cristo va a ser condenado. Dios no es de emociones. Dios es recto, es real, es poderoso,
pero sobre todo es justo. Dios es un Dios de justicia y va a venir a hacer justicia con tu vida. Él no te creó para que adores o le sirvas al diablo. Él te creó para que lo adores a Él. Si tú eres un agricultor y siembras matas de sandía, ¿para qué las siembras? Porque quieres cosechar sandía. Dios creó al hombre para que lo adorara. Hay de aquellos que tienen una gran voz y son grandes cantantes y le cantan a los caballos y a las mujeres. Esos van a rechinar los dientes a la hora de su muerte, si no se arrepienten. Hay de aquellos que no quisieron recibir a Cristo. Sálvate. Busca un predicador, busca un buen pastor y dile, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, conviértete y líbrate de todo eso. No es tan fácil. Es una lucha. Pero el tiempo se acorta. Ya el tiempo de prédica se está acabando. Cuando Noé hizo el arca, se salvaron 8 personas. Hoy en la iglesia se va a salvar millones de personas. Le voy a decir por qué. Porque desde la cruz de Cristo, desde los tiempos de Cristo, ahora son millones de cristianos que han habido. Y en el Antiguo Testamento, de los profetas y del Antiguo Testamento, también fueron millones que hubieron que siguieron a Cristo, de verdad. Y toda esa gente los del Antiguo Testamento están esperando ser levantados. Y los del Nuevo Testamento, el que muere de una vez va, dice, al paraíso con el Señor, o sea, a disfrutar con Cristo, porque esa es la diferencia entre la iglesia y la nación de Israel. Fíjate, Dios no es bueno que la iglesia, primero la salvación era solo para Israel. El evangelio empezó en Mesopotamia, fuera de Israel. Pero llegó el momento que Dios los llevó a un lugar y ese país era el que predicaba, el que se encargó de todo. Pero después muere Cristo y el evangelio es mundial para todas las naciones. Miles, millones de personas van a ser salvas que están con el Señor. En el Antiguo Testamento, en la época del diluvio fueron 8 y les iba a tocar este tema por esta razón. Noé dice, predicó 120 años, entonces la gente duraba más que ahora. Yo tengo predicando que 12 años. La gente duraba y Noé les predicó 120 años. ¿Y saben qué pasó? Ok, Noé, ya deja de hablar de eso, ya no, así le decían. Háblalos de otra cosa. Sabe que han habido personas, muchachas jóvenes, que yo le pongo mensajes acá a mucha gente, la mayoría, por eso uso estas redes sociales, los Facebook, todo. Mando mensajes por ¿cómo se llama esto? Por Messenger. Y han habido muchachas, mujeres, que han tenido el descaro de decirme, mire usted, ¿y por qué me manda eso? Me han puesto mensajes. Algunas que las conozco, otras no. No, hombre, yo quisiera que usted me hablara diferente, de otro modo, y que me hablara, que me dijera otras cosas más bonitas. Esto no, eso no quiero que me hable. Y yo pues digo, ya estas ya las corto, las elimino, ellas me eliminan. O sea que el interés es otro. Y jóvenes, porque hay una cosa ahora en los países de nosotros, en los países latinos, que cuando alguien está en este país, donde escuchan hablar de esta persona, está en Estados Unidos, inmediatamente piensan en dólares. La gente que no es cristiana y a veces hasta los cristianos. Y ya dicen, le voy a mandar solicitud para que me mande un teléfono, me mande cosas, o sea, el interés es económico. Y cuando ven que tú te enfocas en lo que es de Dios, no todas, porque hay gente que gracias a Dios, y Dios siempre tiene un remanente que se salva, hay gente que agradece. Y esa gente va con otros intereses. Pero gracias a Dios, Dios los da esa capacidad de no dejarlos arrastrar. Por eso estos mensajes, por eso nosotros los cristianos siempre nadamos en contra del río y crecido. Y todo el que se va a hacer cristiano nada en contra. Y el que dice que es cristiano y va a favor del agua, a favor del mundo, eso no es nada, es un mentiroso. Que no lo engañen.
Ok, prepárese porque Cristo va a arrebatar la iglesia en cualquier momento. ¿Y por qué no tengo tiempo ya? No quiero hacer muy larga la prédica, no tengo tiempo. ¿Por qué le digo que se prepare? Y que lo que sigue, lo siguiente que sigue en las profecías bíblicas es el arrebatamiento. No hay otra cosa antes de eso, porque ya todo está cumplido. Y si usted estudia Apocalipsis, sabe que de Apocalipsis 1 al 4 al 5 habla de la iglesia, de las 7 iglesias. Pasa al 6 y le está hablando ya del anticristo, de la gran tribulación, y no le vuelve a hablar de la iglesia hasta el 19, al final de la Biblia 20. ¿Por qué será que la Biblia deja el Apocalipsis hasta ahí, hasta por ahí enseña? Porque la iglesia ya no está. Y empieza a tratar con Israel y con la gente que se queda. Esa es la mayor prueba. Y hay otras pruebas, muchos pasajes bíblicos donde dice que Él los va a librar de la ira venidera, de la ira de Dios, porque la gran tribulación es Dios enojado con la humanidad y los va a apartar. O sea, Dios va a separar al pueblo de Él, lo va a librar porque no es injusto. No va a aplicar la ira de Dios a su mismo pueblo. Primero los libra y deja solo malos, los perdidos, para que reciban juicio. Y les manda al diablo para que los destruya y los haga pedazos. Y el problema es que dice que muchos se van a querer morir, la mayoría se van a querer morir, se van a apuñalar, y van a decir, roca, cállame encima, ocúltame de ese que viene a juzgarlos, que es Cristo. Porque ya no va a venir humilde como cuando lo crucificaron, va a venir con vestiduras de rey de reyes, de juez del universo. Y no solo verlo no va a poder verlo, no van a resistir verlo los pecadores. Si hasta la tierra va a temblar, dice, cuando Él ponga su pie porque Él va a poner el pie primero en Israel, en el monte de los olivos. Y dice que cuando Él pise la tierra va a temblar y se va a sacudir y se va a dividir en dos la nación de Israel. Pienso que entre los buenos y los malos. Y el mundo va a temblar y va a comenzar los juicios. Así es que les cuento, les hablo, les predico para que se arrepientan y cambien. Que Dios los bendiga. Los amo en el Señor. No conozco la gente que a veces que ve mis videos, a veces a unos sí, a otros no. Que Dios los bendiga, pero todo esto es por amor a las mismas personas, por amor a las almas de las personas. Esto no es globalismo, este no es superhumanismo. Este es amor de Dios y del bueno y del sincero y del verdadero para la humanidad. Que Dios me los bendiga. Invito a todos los que predicamos y los cristianos a orar por los gobiernos, especialmente por el gobierno de este país, porque casi que es una cabeza del mundo, pues. Ha estado reunido con ese señor en Roma. Todo eso van a venir cosas de esas reuniones y son destructivas. Hay que orar por ellos, que Dios los ayude, que Dios tenga misericordia. Hay que orar por Israel, que Dios me los bendiga y vamos a seguir orando por las personas que me han pedido oración. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Hasta luego, hasta pronto. Bye.